Buenas noches, buenas noches. Maite Gaso a todos. Dedicaremos un gaso a los amigos del norte y de Sudamérica, que mandan sus mensajes y leen los libros. A los españoles del país y de las islas. A todos un sampai. Igual que lo hago hacia el este, le hago hacia el oeste. Ruego que se me comente si tenéis acompañantes, invitados, interesados, junto a vosotros. Los que no pueden asistir a algún teiso de estos, pueden grabarle encargándoselo a un amigo, usando el altavoz, me dice Soquén. Bueno, pues decía que se pueden grabar si uno no está, encargándoselo a un amigo. ¿Hay alguna pregunta especial a hacer? ¿Alguna curiosidad? O paso a comentarios, a preguntas que se me hacen por internet. Por ejemplo, sobre el equilibrio. Carmela, ¿podría hablar? Hablo, sí. ¿Doy micrófono? ¿Eh? ¿Le asigno micrófono? No, léeme, ¿podría hablar? ¿De qué? ¿Sobre el sufrimiento subjetivo? Bueno. ¿Qué? ¿Sobre el sufrimiento subjetivo? Sí, pero es que después has dicho no sé qué, no te he oído. Sí. Creí que quería hablar ella por el micrófono. Ya, no. Sufrimiento subjetivo. Inadaptación a la falsa realidad. E inadaptación a la falsa realidad. 3 albardas al mismo burro. Este burro se va a caer. Ahondar un poco sobre so. Sobre so. So. Sobre so. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Hablo de un burro y ella dice so. Pues lo has dicho todo. Eso. O. A ver, el sufrimiento siempre es subjetivo. ¿Y qué más dice? E inadaptación. Y la inadaptación, ¿qué? A la falsa realidad. A la falsa realidad es causa de sufrimiento. O sea, la causa de los sufrimientos procede de la inadaptación a una realidad que no existe. Es decir, la causa de los sufrimientos son las ilusiones, lo ilusorio, lo que no, Frustración y frustración profunda. Bueno, ahí ya no sé, la frustración, el grado de frustración, no nos distraigamos con esto. La frustración es frustración. Entonces, quedamos en que estás diciendo lo mismo de 3 maneras distintas. A ver si le hemos contestado la pregunta. La otra vez. Sobre el sufrimiento objetivo, subjetivo. Subjetivo. E inadaptación a la falsa realidad. Sí. El sufrimiento subjetivo. Pues claro. Es de cada uno. Otra cosa es que haya causas comunes. Es decir, todos sufrimos por lo mismo. Pero en cada caso el tema es distinto, pero no es distinto, porque siempre es la ilusión, el deseo, el miedo a perder, el miedo a no ganar.
el temor a que nos toquen la moto, siempre sobre ascuas. No hay libertad, no hay más que prejuicios, costumbres establecidas, valoraciones, lo mismo, falsas, impuestas, condicionadas. Bueno, pues vamos a hablar un poco del equilibrio entonces. Fui entrado. Así que sobre el equilibrio se me ocurre hacer alguna precisión. Por ejemplo, las personas apasionadas, ambiciosas, las personas apasionadas, ambiciosas e inestables, podríais ser un poco más puntuales, porque así no tendría que repetir. Sois gente muy ocupada. Así que las personas apasionadas, ambiciosas e inestables tendrán que aprender a seleccionar los asuntos más importantes para su vida. Seleccionarlos. De 26. David ha entrado. Y Fede, ¿puede un hombre exteriorizado, o sea, un deportista, ser budista? ¿Y por qué no? Cualquiera puede ser budista. Basta con que siga las enseñanzas de Buda. Así que continuemos y podemos. Seleccionar los asuntos más importantes para su vida y después hacerles compatibles, pero siempre ha de ser con ahorro de energía. Así que primero seleccionarlos. ¿Cómo seleccionarlos? ¿Cómo sé yo qué es lo más importante para mi vida? Ay, amigo, pues lo tienes bastante mal, porque ¿qué criterio vas a seguir? ¿El de tu ego? Pues entonces estamos perdidos. Es otro criterio, otro tipo de lucidez, otro tipo tampoco, porque el ego no es lúcido. Una lucidez que te ayude a comprender qué es lo importante para tu vida, lo más importante. David Gaso. Y después hacerlos compatibles, es decir, las dos o tres cosas importantes, pues hacerlas compatibles entre sí, pero en todo caso con ahorro de energía necesario. Así es como se comporta toda la naturaleza, consigue sobrevivir con el mínimo de gasto energético. La sabiduría de la naturaleza es así, porque nosotros no. Pues tenemos que aprender a ser austeros, a ser certeros, a estar alerta, a valorar adecuadamente porque seguimos las enseñanzas de Buda, de manera que la insatisfacción puede proceder de picar en muchas cosas sin profundizar en ninguna, en sustituir adicciones, costumbres, aficiones superficialmente, o lo que es lo mismo, aceptando las proposiciones que hacen a los consumidores los medios de la propaganda. Es decir, el bombardeo que la propaganda hace constantemente sobre nuestro cerebro, el gran recolector de todas las mezclas de lo útil y de lo inútil. Ese bombardeo presiona constantemente, repetitivamente en nuestro cerebro y acabamos, pues como lo veis en las televisiones, ante tanta insistencia, pues ¿qué marca de lavaplatos utilizo? Te viene a la cabeza sin tener que pensar, debido a la repetición, pues te viene un nombre. Por eso hacen grandes inversiones las firmas productoras de estos elementos, y hacen una gran inversión llamando mucho la atención y repitiendo mucho.
¿Por qué? Porque saben que las compras se van a hacer apelando a nuestro inconsciente, a nuestros automatismos. Así que selección de las cosas importantes, hacerlas compatibles, ahorrar energía, profundizar en unas pocas y no caer en la trampa de sustituir unas adicciones por otras, unas aficiones por otras, unos asuntos por otros. Es decir, cuando se profundiza 1 centímetro ya cambiamos, porque el tema exige mayor dedicación, mayor energía. Entonces, que nos divierta las conversaciones sobre los demás, que nos diviertan los culebrones, que nos diviertan. Es decir, ¿qué es que nos diviertan? Pues que estimulen nuestras adicciones inconscientes, que estimulen unas emociones primarias que tienen forma, la forma cultural que hemos adquirido. Entonces queremos repetir cuanto más aquello que nos produce satisfacción, placer, es decir, en el fondo, dopamina, la neurohormona del placer, y ya está. Esto le parecerá muy escandaloso a algunos. O sea que somos nuestro cerebro, sí señor, somos nuestro cerebro. Es decir, no somos. Si hiciéramos caso a la sabiduría de nuestro cuerpo, que acumula pues naturaleza por millones y millones de años, pues comprenderíamos que guiados por nuestro ego, es decir, guiados por las propagandas, los condicionamientos, etcétera, somos muertos vivientes. Interesante, ¿no? Bonito, ¿no? Si queremos progresar, evolucionar, no consumir más, sino consumir menos y ahorrar energía y buscar los temas de profundización, pues lo tenemos todo junto en este tipo de budismo. No aseguraría que en todos los budismos. Ya he comentado el otro día que los budismos que respetan las 4 nobles verdades, el óctuple camino y los 6 paramitas, los tenéis en los apéndices de todos mis libros, pues esos, los que los respetan, pues, y no los deforman, pues esos budismos sí conducen a la lucidez. Hay otros budismos llenos de literatura, de prejuicios, de historia, de hojarasca, de magia incluso, con dioses y demonios y tal, en fin, ya estamos en la misma, ¿no? Los espiritismos. Esos, no lo sé, no puedo opinar. A ver, ¿alguna preguntilla o afirmación? Recuerdo de propia experiencia. Equilibrio mental. Ir de un extremo a otro es como apasionarse por el karma positivo, por el karma negativo, oscilar, dualismo, por lo tanto, dualidad, inestabilidad. ¿No sugiere nada? ¿Puede ser útil tener en cuenta esto? ¿O es preferible seguir dejándonos manejar por nuestro ego y por el ego de los demás? ¿Me las lees? ¿O es que no aparece nada? No escribe. No escribe. Bueno,
Se han quedado sin tinta. Sí, Carmela. Sí, es útil, claro que lo es. Fede. Fede. ¿Cómo descubrir si el maestro es real? Muy bien. ¿Cómo saber, decía aquel maestro, que somos o que no somos una mariposa, o que no somos o sí somos el sueño de una mariposa? ¿Cómo descubrirlo? Pues yo te diría que por ti mismo. Por ti mismo. Por ti mismo. Tu propia naturaleza te puede informar sobre eso. Enseguida hablaremos de algo referente a este asunto. Sobre el tema de la fusión. La fusión, Uno, hacer de dos, uno. ¿Puede haber fusión entre objeto y sujeto? ¿Entre sujeto y objeto? ¿Puede haber fusión entre esto de aquí y una naranja? ¿Esto de aquí y un canario? ¿Pájaro? Sí, claro. Cuando hay fusión, solo queda uno. Los límites de uno y de otro se han borrado. Entonces, hay uno y hay intercambio de las cualidades de uno y de otro, sea objeto o sea sujeto. Un pasito más. ¿Y entre sujeto y sujeto puede haber fusión? Pondré un ejemplo muy simple. Carmela, una sola cosa, no dos. Eso. Cuando alguien hace algo por otro, lo hace por él mismo y por el otro. Es decir, el beneficio no es solamente para el que recibe, sino para el que da. Es decir, para el que da tiene un significado que le está alimentando cuando hace la donación. Por eso en el budismo decimos, hay que cultivar la generosidad, que no se entiende como la entiende el ego, ahora lo vamos a ver. Hay que cultivarla dando, pero olvidando inmediatamente a quién has dado, cuánto has dado, cuándo lo diste, en qué momento, es decir, romper, tirar, cortar la memoria del dar. ¿Por qué? Porque entonces el propio ego es reforzado. Qué bueno soy que doy. Así que, cuando se dice, los padres se sacrifican por los hijos, sí, se sacrifican por los hijos. Hacen grandes esfuerzos, porque tiene sentido para ellos. Entonces están cobrando ambos. No podrían dejar de hacerlo. ¿Se entiende el punto de vista? Se está alimentando una necesidad o un deseo, una necesidad por parte del que da. Por eso esa unilateralidad, ese desequilibrio de esperar agradecimiento de un lado hacia el otro, siempre, culturalmente, es una aberración. Es decir, el maestro aprende del discípulo, el discípulo aprende del maestro. ¿Qué padre o qué madre pueden negar que la mayor parte de las cosas que han aprendido las han aprendido en el ejercicio de su paternidad? Es decir, estaban presentes sus hijos. Es decir, lo han aprendido con sus hijos, de sus hijos. Y los hijos lo han aprendido de sus padres. Entonces, hay una fusión ahí.
Es trascendencia. Fede es trascendencia. Se dice que es Pues, trascendencia. Maravilloso. No comprendo esa palabra. Corrientemente, a ver, lo hace por el mismo y por el otro que le beneficia corrientemente. Ego. La generosidad se entiende como donación solo al otro. No, la generosidad, desde el punto de vista zen, no es eso. Es reconocer que se da y se recibe. Tener la generosidad de reconocerlo en uno mismo. Pero debo irme ahora a casa, ¿verdad? En cada fusión hay intercambio de todo. En cada fusión hay intercambio de más cualidades, de más características sensoriales, de más. Hay intercambio. Cambios en los dos sentidos. Intercambios. Yediridú ha entrado. Así que hay intercambio en las dos direcciones. Y tendemos a verlo de manera miope, solo en una dirección. No es así. Recordemos, el maestro aprende del discípulo. El discípulo aprende del maestro. En fin, de ciertos intercambios estáis muchos de vosotros más enterados que yo. A ver, ¿algún comentario? Acostumbrarse a ver los servicios que hacemos a otros como servicios a nosotros mismos, que nos los hacemos nosotros y los reconocemos, y que el otro nos hace. Está ahí para recibir, sí, lo que yo le doy, y yo estoy para recibir lo que el otro me da. Si lo vemos así, ampliamos un poco el tema de la donación, del fuse, de la generosidad. Todas estas cosas que explico con palabras emergen espontáneamente con la práctica del Zen, con la práctica de las instrucciones, porque la práctica es realización, no es una práctica para la realización. Eso es un punto de vista egótico. No, la práctica es ya realización. Entonces, está bien recibir explicaciones sobre el Dharma, pero si nos quedamos en las explicaciones o en la comprensión intelectual, no llegamos al desarrollo, a la liberación de nuestra naturaleza, y por lo tanto la lucidez profunda no aparece. Sí aparece una mejora del ego, porque el budismo zen es inteligente, entonces consigue transmitir, el Buda consiguió transmitir ideas de cambio, no el cambio sin la práctica, sino modificaciones solo desde el punto de vista de la comprensión intelectual. Eso que tantos días hemos comentado, de la unidad de todas las cosas, la interdependencia, todo pasa, todo es, ¿cómo se dice?
Es impermanente. Es impermanente. Hasta la iluminación pasa. Solo existe el aquí y el ahora, el pasado y el futuro son proyecciones y condicionamientos que no nos permiten vivir el presente. En fin, toda esa serie de cosas lúcidas y posibles de comprender sin la práctica, pero sin realización, no se convierten en dinámicas, en vivas. ¿Algún comentario? No hay comentarios. Bueno, ahora un poco de ética. Conviene tranquilizar, me parece, a algunos que se sienten responsables de las consecuencias de ciertos trabajos suyos. No hay una respuesta concreta desde el Zen útil para aplicar en cada caso. Marisa, me resulta difícil pasar a la práctica. Pues no es difícil porque consiste en no hacer a tu ego protagonista. Es decir, para practicar hay que seguir las instrucciones, nada más, no pensar, ni darle vueltas, ni opinar, ni... No, es concentrarse en lo que se está haciendo, no pensando. El pensamiento es lo que tenemos que evolucionar. Entonces, el cuerpo sí sabe fregar los platos, sí sabe fregar el suelo, sí sabe quitar el polvo, sí sabe segar, sí sabe pasar las páginas de un libro. Todo eso lo sabe hacer el cuerpo, pues no pasemos de ahí. ¿Dos cosas a la vez? No. En fin, tienes gente cerca que te puede aconsejar. Y en mis libros, pues, insisto en qué es la práctica. Así que estábamos en que... Algunos trabajos. Que pueden inquietar. Entonces, hay quien me pide consejo. Este trabajo, el otro trabajo, y yo no puedo, no hay una lista de trabajos que sean recomendables y otros que no, porque se trata de madurar, de que tú mismo seas quien lo ve. Había un tranquilo monje que trabajaba en una fábrica de cañones y así siguió. No le inquietaba, no veía que tuviera ninguna responsabilidad sobre el asunto, y otro lo tuvo que dejar porque le inquietaba. Bueno, pues son momentos de evolución distintos. Recordad aquello de Uemoto, del monasterio, que le pregunté sobre la hecatombe mundial, y se echó a reír y dijo: a mí no me preguntes, es cosa del cosmos. Es cosa del cosmos. En todo caso, nada tiene significado, pero hay que respetar las reglas y la vida. Ahora, sin experiencia del camino, difícilmente podemos encontrar respuesta a esas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? Porque intentamos responderlas de manera intelectual. No hay vitalidad desarrollada para ello. Este asunto es como todos. No pretendamos, lo acabo de decir, solucionarlo intelectualmente. La lucidez emerge de la práctica, de la experiencia, de las enseñanzas de Buda, de la realización de tu propia naturaleza. Otra vez mi teoría del huevo frito. Nunca sabrás lo que es un huevo frito si no aprendes a freírle. Si te hablan de cómo se fríe, nunca tendrás la experiencia de un huevo
frito por ti. Tampoco es asunto de autoexigencia ni de autocomplacencia. En el sacrificio. No tiene nada que ver con sacrificios. Con esfuerzos sí, pero con sacrificios no. Ahora, si lo enmarcamos todo en un no marco, en una deslimitación, diría, somos responsables de todo. ¿Cierto? Todo lo que pasa en el mundo, somos responsables de ello. Las ballenas no son responsables, los pingüinos tampoco, los cactus tampoco, las sardinas tampoco, y así varios millones de especies. Somos responsables de todo los humanos, y a la vez no somos responsables de nada. Pero algo hay que hacer que sea un no hacer. Enseguida vuelvo sobre esto. Así que, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? El criterio no es el del ego. No se trata ni de bien ni de mal. De un bien aprendido, de un mal aprendido. No, no es literatura. Es palpitar con el cosmos. ¿Cómo se come eso? Palpitando. ¿Y cómo se palpita? Viviendo. ¿Y cómo se vive? Practicando. Si no, caemos en la zanja de los muertos vivientes, de los obedientes al ego, de los esclavos. ¿Lo ves un poco mejor, Marisa? Sí, en la teoría. Tienes razón. Es como leer un libro sobre freír un huevo. Cuando te decidas, pasas a la práctica y le fríes. Así de simple. ¿Algún comentario más? Pasamos a otro. Aceptación, resignación, adaptación. Así que aceptación, resignación, adaptación. Cuando las condiciones del medio presionan en todos los niveles de la contaminación física y mental, hay que realizar un tremendo esfuerzo de adaptación. Y alguien puede decir que así es como se produjo la evolución a base de adaptaciones sostenidas y no sé qué, que no lo entiendo. Pero debe caer en la cuenta ese alguien de que las presiones, en este caso, son presiones artificiales y producen una adaptación y una evolución artificial. Y por ser artificial se traduce, como vemos alrededor y en nosotros mismos y en la televisión, se traducen en destructividad, y no sé qué más, en destructividad. ¿Por qué? Porque eso es una degeneración de
de las estructuras evolutivas que, si se basan en el artificio, no pueden dar un resultado vital, sino lo contrario. Caigamos en la cuenta de que aceptación y resignación son actitudes de sumisión y de sublimación, ambas defensivas e igualmente artificiales, que contribuyen al estrés del zoológico humano. Así que, repito, aceptación, o sea, es que hay que aceptar las circunstancias, las condiciones, hay que aceptarlas, hay que resignarse, hay que adaptarse. Durante muchos años lo hemos hecho, durante todos los años de recogida de información que nuestro ego aceptó resignadamente, adaptándose a las circunstancias. Todo esto en negrita. Pero cuando se llega a unos límites de los que hemos hablado días pasados, que al parecer es la propia naturaleza la que los fija, y en cada persona de maneras diversas, cuando se llega a ciertos límites, hay un basta ya, o un ya no sé seguir, o esto es una mierda, o estoy aburrido del éxito, o me voy a suicidar. Es decir, en cada uno los límites son expresados intelectual sentimentalmente, lo cual procede de una emoción fundamental y es peligro de la vida. Y eso sí es propia naturaleza. Estoy en peligro. Esto va muy mal. Aunque vaya bien, aunque se tenga éxito, éxito mundano. Y entonces se puede dar el salto y no aceptar, no resignarse y no adaptarse. Es decir, nos convertimos en rebeldes, rebeldes modestos, rebeldes que no tienen por qué inquietar a nadie, no van a cambiar nada, excepto a sí mismos. Es decir, van a continuar la auténtica evolución de su mente, porque su naturaleza les ha dicho que ya está bien, que no más contemporizaciones. Pero no hay que tomar ninguna decisión, porque entonces añadimos preocupación al camino de los perfeccionamientos, con lo cual aumenta el estrés. Y aparecen enfermedades, aparecen síntomas mentales, aparecen pues las nuevas formas de protesta de los lenguajes del organismo, que ya pasan a un nivel no soportable. Ya los timbres de alarma funcionan. Pero antes hemos notado el agotamiento físico, el mental, hemos llegado a los límites del aguante y nos hemos deprimido o puesto ansiosos, percibido la angustia de un mal vivir, de una vida que no es una vida, etc. Antes han tocado esos timbres de alarma. Y en cuanto a suicidarse, las depresiones pueden conducir a eso, no aparece camino, no aparece manera,
con quién hablar, quién me puede ayudar. Bueno, pues mi consejo es suicida a tu ego, por favor. Antes de quitarte de en medio, suicida a tu ego. Que sea el ego el que cambie, que sea el ego el que evolucione, ¿eh? Esa estructura adquirida, copiada, condicionada, y verás que las cosas tienen mucho recorrido, pero mucho recorrido. Y si hay que morirse, se muere uno. Pero es otra cosa. Sin desesperación. Quiere decir, forma parte de la vida morirse. Una gran parte de los prejuicios desaparecerán en el camino. Por normal evolución. Fijaros que estamos hablando siempre de no una mente extraordinaria. La mente de Buda es la conciencia normal. Otra cosa es que puesto que todo el mundo, la mayor parte del mundo, enormidades de gente estén enganchadas por su ego y se mantengan infantiles, llamemos normal a lo que padece la mayoría. Eso es estadística, no es normalidad. Es decir, se trata de que la mente original es la mente normal. En la mente de nuestra naturaleza es la mente búdica. Es la mente lúcida, eso quiere decir búdica, es decir, despierta. Bodhi Shin, la que tiende por despertar, la que presiona y busca y abre los ojos y abre y se abre, ¿no? ¿Alguna cosa? Sospecho que se vea cierta capacidad de reacción en esto que digo, ¿no? Cierta rebeldía, cierta curiosidad, cierta... Claro, son factores de cambio. Maite, ¿cuánto tiempo se tarda en suicidar al ego? Pues esa es una pregunta habitual que tiene miles y miles de contestaciones a lo largo de la historia del budismo. Y para muestra un botón, un muchacho llegó a un maestro zen que practicaba el arte de la espada como medio de despertar. Y le dijo, mire maestro, mi padre va a morir dentro de poco y su ilusión o su ambición o su gusto sería antes de morir verme a mí, a su hijo, convertido en un maestro de la espada. Bien, ha entrado. Pero te están oyendo. Hombre. ¿Cuánto tardaría, maestro, en adquirir pues esa sabiduría? Y el maestro dijo, pues no menos de 10 años. Y dice el discípulo o el aprendiz o el aspirante, dice, bueno, y si me esfuerzo mucho, entonces unos 30 años. Maite? Eso se tarda. Eso es un objetivo. En cuanto tenemos objetivo, ya el logro es egótico, es una pretensión, y entonces retrasamos la lucidez. La clave del Zen es el desapego. Practicar el desapego. Desapego de tu ego
lo primero de todo. Carmela Grasso. Con el desapego puede ocurrir todo, decía Lao Tse. Dice, pues no vemos que la naturaleza no utiliza libros, ni apuntes, ni reuniones, y todo lo que hay que hacer se hace, nada queda sin hacer. Ese es el Tao, la sabiduría de la naturaleza. Nada queda sin hacer. Maite, sí, Gaso, y Suso ha entrado. Nada queda sin hacer. Dejemos el camino libre. Lo más que podemos hacer es apartar los obstáculos que nacen de nuestro propio ego. Aprender a apartar obstáculos y entonces tu propia naturaleza camina sola. No necesita mucho, si ya se lo sabe. Y es la que va a producir los cambios. Por eso no es una disciplina que desarrolle nada a base de fuerza de voluntad. No, la fuerza de voluntad seguramente es conveniente en ciertos momentos, ¿no? Pero no empeñarse en utilizar la fuerza de voluntad. Es más bien la gota malaya, ¿eh? Es continuidad, convicción, los tres tesoros del Zen. Tener un maestro que va adelante, que ha hecho ese recorrido, tener unas enseñanzas, en este caso las de Buda, las de tu maestro, y una sangha, es decir, un grupo, algunas personas de tu entorno que practican lo mismo, que no se extrañan de ti ni tú de ellas y que se ayudan. No tiene nada que ver con sectas, con objetivos económicos, con pretensiones sobre nada. O sea, es un asunto tuyo, exclusivamente tuyo, de tus próximos, de tus amigos que practican, que lo llamamos sangha, y de tu maestro. Nada más. Es una cuestión íntima. Y no es una religión. Hay quien lo llama religión a sus prácticas, pero desde mi punto de vista es un método. Mi punto de vista y otros muchos japoneses que no aceptan que se trate de una religión. Más. Así que todo está en tirarse al agua. Ya hemos leído todos los libros sobre aprender a nadar, todos. Ahora hay que meterse en el agua. Te empiezas a meter en el agua y dices, uy, pero era esto, uy, pero era esto, uy, pero qué sencillo, pero qué simple, pero así hasta yo lo entiendo. Pues sí, hombre, sí, millones y millones y millones de campesinos, de gente vulgar, corriente, tópica, inculta, en todo Asia, pues llevan practicándolo desde hace mucho tiempo, muchas veces y muy superficialmente, pero en su momento pasaron a la práctica. Y yo digo, gente corriente, no, y gente académica también, y aristocrática, y de todo, y guerrera, y artística, y de todo, pero el pueblo, que es la medida de las cosas, ¿no? De las cosas corrientes, pues también. Y Sirio, antes de practicar me gustaba el Zen como teoría, pero ahora lo sé con la respiración de la parte de atrás de la cabeza. Mira, tienes
un sitio donde saber, ya se te irá extendiendo. ¿Qué más? Hay que esperar, hay que estar con el ojo abierto, con el estado de ese de alerta que aparece espontáneamente, aprendiendo a observar el ego, claro. Y observaremos cómo ese ego sutilmente nos pone trampas, resistencias, no hagas esto, qué tal, que es un lavado de cerebro, qué tal y no sé qué. Es decir, a cada uno según sus costumbres, conocimientos, cultura, etcétera, le pone peros, porque tiene miedo. El ego se protege, no sabe de qué va esto. Y encima oye decir que las explicaciones no son el meollo de la cuestión, pues como para no protestar. Es decir, uno tiene que aprender a jugar con su ego, manejar a su ego, cortar cuando uno quiere cortar, con pensamientos, con pesimismos, con dudas, con sentimientos de inferioridad o superioridad. Todo eso es basura, obstáculos. Es decir, la lucidez no puede ser gratis. Una pastillita pequeña, azulina si es posible, y encima sepa bien y funcione a los 10 minutos. No. Te lo tienes que ganar. Nada. No sale nada. Pero ¿por qué iba a ser de otra manera, verdad? ¿Por qué no iba a ser un regalo? O tomarse la pastilla, o una frase enjundiosa o célebre, o que nos dé la llave del tesoro, ¿no? Maite, siento tener que irme, caso, ¿verdad? La práctica del Zen tiene que convertirse en lo más importante de nuestra vida, sin ninguna clase de duda. Lo más importante de uno no puede ser más que ser uno mismo. Sin que esto signifique que tenga que dejar nada, ni olvidarse de nada, no significa nada. Eso es ego también. Pero que no hay duda que lo más importante de mi vida es yo mismo. Y ser yo mismo, a ver quién coño soy. A ver de qué va esto. ¿Qué significa todo esto? Como Buda se preguntó, ¿qué sentido tiene el sufrimiento de los seres humanos? ¿De qué sirve? ¿Para qué es? ¿Tiene alguna función? Ah. Pensar que este hombre, que lo tenía todo, se hizo esa pregunta y no se tranquilizó hasta responderla. Durante años y años de prácticas, encima ascéticas, que por poca se muere. Su humanismo era enternecedor, ¿no? Era tan revolucionario como enternecedor. ¿Qué interés tenía por los seres humanos? Es decir, desde él
qué curiosidad tenía, tan ilimitada. Qué conciencia tan aguda, que tuvo maestros famosos, dos que le llamaron, le enseñaron, y sin embargo, dice, sí, no, todo está muy bien, pero hay alguien más por ahí. Y buscó su propio camino, hasta que descubrió al constructor de la casa, según dijo. Constructor, ha sido descubierto. Allí, con la estrella de la mañana saliendo, en plena meditación, ¡pum!, el fogonazo de lucidez. Constructor de la casa, has sido descubierto. No construirás más. Y esto lo venimos repitiendo hace 2500 años. Y qué privilegiados. Conocemos los palabras de Buda. Se nos dice, constructor de la casa, del edificio, de la estructura. Ha sido descubierto. Es decir, esto es lo que llamó despertar. Pero a ese despertar le suceden constantemente despertares, constantemente caídas en la cuenta, constantemente momentos de lucidez, constantemente. Es decir, no es la carrera del desierto esa del Dakar, para llegar a un sitio, no. Partes y llegas en cada instante, partes y llegas. No, ni partes ni llegas, es practicar y realizar a la vez, con unas consecuencias sobre la lucidez, regalos. Unas conciencias que han estado sojuzgadas por la estupidez, alimentadas de tópicos, alimentadas de basura. Pues esa naturaleza mental está a una presión enorme, de manera que ella misma nos enseña a reconocer qué es lucidez. No, esto no es un decir, esto es cierto, comprobable. Todo el que practica lo comprueba. Y no dentro de 30 años, no. Muy poco a poco, lo va comprobando día a día. Hay cosas que cambian. Esto es diferente, esto lo veo de manera distinta, esto lo siento de manera distinta. Oye. Gas. ¿Qué? ¿Otra cosa? ¿O proponéis alguna? Desde el punto de vista de la cibernética, se podría decir que la práctica del Zen es una reprogramación. Es decir, si hay una serie de unidades de información fijas, pues con la práctica del Zen se hacen móviles, se hacen sustituibles, se hacen flexibles. Y las redes neuronales, las redes de las células cerebrales,
establecen nuevas conexiones, se capacita al cerebro para producir neurohormonas de otras características, con otra frecuencia, en otras situaciones. ¿Qué es sino esto? Lo que tantos practicantes han descrito con palabras verbales como la alegría sin objeto. Es decir, el no depender de comprar un helado o comprar un coche o comprar esto otro o lo otro de almacenes de tal, de no sé qué, para sentir placer, alegría. Pues es romper las cadenas de la esclavitud a tópicos y segregar hormonas placenteras, es decir, tener sensación de placer sin hacer nada o haciendo las cosas más simples, más tontas, más elementales, más capaces para cualquiera. Eso es la alegría sin objeto. Una alegría no dependiente. Es decir, cada uno puede verlo desde el ángulo del trabajo que desempeña. Y entonces lo va a describir. El neurólogo dice eso. Ahora, ¿qué dirá el artista? Pues preguntémosle. ¿Y qué dirá el ama de casa? Preguntémosla. ¿Cómo lo expresa? Con una literatura más o menos expansiva, más o menos optimista, más o menos cada uno según es. Pedro ha entrado. No perdamos de vista que la realización de nuestra propia naturaleza es algo que tenemos pendiente, que hemos utilizado al cuerpo como un instrumento de nuestras ambiciones mentales, cuyas ambiciones, creo que eso lo comprendemos todos, están condicionadas por la época en la que vivimos, la familia, la calle, la escuela, el bar, la cama y todos esos sitios donde se aprenden las cosas. Ahora, que ese aprendizaje sea cierto, eso no tenemos garantía, pero sí podríamos aceptar que hemos utilizado al cuerpo como un instrumento de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, de nuestros proyectos. Y que hay momentos, como explicaba antes, que eso se acaba, que tu naturaleza dice basta ya, y hasta lo dice tu cerebro. En cada uno de una manera. En fin. Vamos a otra cosa. Las preguntas esta vez que se me hacían eran sobre los límites del ego. Yo lo llamaré conocer los propios límites. ¿Qué es esto de conocer los propios límites? ¿Es útil? ¿No lo es? Fijaros que nos estamos saliendo en todas estas charlas de lo vulgar, de lo corriente, de lo de todos los días, de lo que dice la radio, de lo que dice la televisión, de la insistencia de los mismos asuntos, de exprimir las emociones mediante utensilios pensados para eso, no pensados para esos, pero que se manifiestan en eso que se llama índices de audiencia, es decir, esto le ha gustado a la gente, repitamos, esto pide la gente, repitamos, que esto es un negocio, que no es un sistema pedagógico, que no se trata de salvar a nadie, que son negocios. Y se van a utilizar cualquier medio. Ya se están utilizando los de cascarse en público.
que eso atrae muchísima gente. Y entonces, se atrae mucha gente ve los anuncios que se pagan. Así que no seamos ingenuos. Vamos a ver, lo de conocer los propios límites. Los límites del ego los conocemos, los experimentamos a lo largo de nuestra existencia, pero los conocemos a través del zazen, del estado de alerta o zanshin que decía antes, la cual permite su observación y, en tercer lugar, gracias a la reflexión sobre nuestra conducta. Así que en el zazen aprendemos a observar los pensamientos, los sentimientos, las aspiraciones, nuestros disgustos, nuestros gustos. Y es fundamental seguir las instrucciones. ¿Qué instrucciones? Deja pasar los pensamientos. Una vez que los has identificado, déjalos pasar como pasan las nubes sobre el cielo. Déjalos pasar y vuelve a la postura, a la quietud de la postura y a la concentración en la respiración. Nada más. No hay más que hacer. Solo esto. Solo estar sentados. Sikantaza. Es la meditación elemental por excelencia. No hay más instrucciones. Nunca. Solo estar sentados. Es muy difícil. Pero por eso peregrinamos entre estos tres asuntos. Observar la mente, leer en tu mente, cortar, aprender a cortar, pues esto veremos qué útil es en la práctica de cada día. Vas a manejar tú a tu ego, cada vez más. Tu estado de alerta se ha desarrollado, como un periscopio de submarino que lo ve cada vez que se presenta tu ego. Ahí está, te veo. Visto, constructor, visto. Te veo. Corto, ahora corto. Y ahora la reflexión. ¿Te has dado cuenta de lo que no te habías dado cuenta antes? Kigatsuku. ¿Te has dado cuenta cómo insistes en tus objetivos egocéntricos una y otra vez? ¿Cómo te repites? ¿Cómo tú antes que nadie y solo para ganar? ¿Cómo discutes porque no estás dispuesto a perder? ¿Qué te estás jugando? Así vamos descubriendo nuestro ego. Los límites del cuerpo conviene que sean actualizados de vez en cuando. Es decir, he hecho un comentario sobre los límites del ego. Vamos a ver. Vamos a observarle. Vamos a añadir conocimiento sobre nuestro ego, identificándole una y otra vez, miles de veces, a lo largo de la meditación, a lo largo del día, a lo largo de mis actividades. Y ahora vamos a ver los límites del cuerpo. Los límites del cuerpo tienen que ver con los sentidos. Claro. Os sugiero una práctica que os vais a reír, pero a ver si la hacéis. Por ejemplo, el hambre, estando un día al mes a pan y agua. Nunca sentimos hambre. Vivimos en un estado de privilegio. No sabemos qué es el hambre o la sed. No sabemos qué es el desagrado. Huimos del desagrado. O sea, sabemos interpretar lo que deseamos, pero lo que no deseamos no nos da tiempo a interpretarlo, a reconocerlo, a identificarlo. Huimos. Por ejemplo, mira qué fácil, ducharse con agua fría de vez en cuando. Fría.
Fría, fría, no templada, fría. Puedes hacerlo como quieras, pasando poco a poco de la templada, caliente a la templada y ahora fría. Vamos a ver el dolor. Le pedimos a alguien cercano que despierte tu energía apretando ese músculo o esos músculos que están entre el índice y el pulgar, apretándolo en cada mano. ¿Se ve? ¿Se ve? Señala ahí. Si me miras a mí, ya sé que si me miras lo ves. Es que yo no lo veo. Apretar aquí. Apretar aquí. ¿Se ve? Sí. No me mires. ¿Se ve lo que señalo? ¿Sí? Bien. Apretar ahí. No demasiado, no se trata de asustar. A ver lo que aguantas. Y después de esa mano, en la otra. Pero no te pongas metas de héroe. Solo dolor. Esto es un gesto de masaje shiatsu que los japoneses utilizan mucho cuando están bajos de energía. Se lo hacen a sí mismos y luego lo harás tú a ti, pero si al principio tienes miedo, pero sí, háztelo tú, mejor que lo hagas tú. Pero se trata de que percibas el dolor, no de que te quejes. A ver si eres capaz de no quejarte. Por lo tanto, modula. No digas, ay, 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 ay. No, modula. No se trata de que llegues a un límite exagerado. Esos límites pueden irse ampliando. No se trata de que lo hagas una vez. Ya la novedad, el esnovismo. O acercarte a la piel una cerilla. Tampoco se trata de que te quemes, sino que experimentes el dolor, que es un límite. Además, es importante que seas tú el que lo haga. Es decir, que es un dolor sin sentido orgánico, diríamos. Es decir, no corresponde a una enfermedad. No, ahora porque quiero me produzco el dolor. ¿Se entiende, no? A ver qué pasa con tu cerebro. El tacto, por ejemplo. Seguimos tratando de conocer nuestro cuerpo. Orínate las manos. Recoge la orina en las manos. A ver qué pasa con todos esos mecanismos infantiles. ¡Ay, qué asco! ¡Ah, que no sé qué! ¡Uy, que no sé qué! Que no sé cuál, que... ¡Ah! No, tú hazlo. Estás buscando un camino de adulto. Y lo mismo con las heces. No estando diarreico, pues pones la mano en el baño y las recoges, entre las piernas metes la mano mojada, mejor que esté mojada, y coges tus heces. No es ninguna tontería. Olfato. Por ejemplo, seguramente hay mujeres que no han olido su propia menstruación, pues huélela. O huele alguna cosa muy repugnante, como por ejemplo una patata podrida. Qué mal huele una patata podrida. O un trozo de pescado que metes en un tupper unos días, o ese trozo de patata que le dejas ahí y un día lo abres. El gusto. Prueba tu propio semen. Prueba con la lengua, no es falta que te le tragues.
ni gusto. Come algo a lo que te has negado desde la infancia. No, yo eso no lo como. ¡Qué asco! Yo eso no lo como. Bueno, pues ahora lo vas a comer. No hace falta que comas 1 kilo, sino que lo pruebes, lo mastiques, lo tragues. Así observamos nuestros miedos y prejuicios. Y esto puede ser muy útil. En Japón todavía se usa la firma con la propia sangre. Algunos hemos pedido así la ordenación al maestro, como prueba de respeto, de determinación, de generosidad y de energía. Tiene relación con todo lo dicho. Estas prácticas deben ser periódicamente hechas porque aunque no comprendamos por qué, ayudan mucho a situarse. Lucín Cubión, ¿cabría aquí pasar un buen rato con los ojos tapados? Sí, sí, todos los experimentos son prácticos, tienen que ver con los sentidos, pues todo. Yo indico una cosa y ahora vosotros la enriquecéis, poniendo más ejemplos y tal. ¿Qué? ¿Os habéis reído? Bueno, se me están acabando las chuletas. Todavía queda alguna. Bueno, vamos a descansar un poco con una receta que se me ha ocurrido hoy y que os la recomiendo. Una receta de cocina. Lápiz y papel. Calabacines. Cogéis unas rodajas de calabacín grande o cogéis un calabacín como de 1/4, que son los más ricos, y le abrís al medio y le hacéis un par de rajas en la pulpa. En esas rajas le ponéis un poco de aceite y un poco de soja y le metéis al horno. En 20 minutos a 200 grados o así se hará. Ahora, aparte vais haciendo una bechamel de curry. Ponéis el curry a tostar primero, después echáis el aceite y después leche y harina disuelta. Y hacéis una bechamel amarilla. Con esa cubrís esos medios calabacines y encima le ponéis queso rallado. No mucho. Queso rallado. Todo esto lo habéis hecho en una vasija que soporte el horno, la temperatura del horno, y lo metéis a gratinar. Cuidadito, que si se quema, pues sabe mal, como ya sabéis. Acabo de caer en la cuenta de, como ya sabéis, de saber y saber de gusto.
Fíjate qué coincidencias de lenguaje. Saber es como saber. Sí, hombre, calla. Así que, abrirlos con piel y todo, rajarlos varias veces, aceite y soja. Aparte hacéis una bechamel de curry, empezando por tostar el curry, añadirle un poco de aceite y una vez que esté hecho, se napan, se ponen por encima de los calabacines ya horneados. Se cubre con un poco de queso rallado y a gratinar. Espero que os guste. Se lo contáis a otros. Carmela, hagas. Me gustaría saber si, no sé si os lo he dicho ya, que se me diga si tenéis invitados, acompañantes, interesados, simpatizantes a lo vuestro, o si sois unidades aisladas. Cuando sea así, me lo contáis. Vamos a ver. Carmela, me acompaña mi perra Pampa. Ah, eso sabe más que tú. ¿Por qué será que Pampa me suena a adicción nacional? Carmela, seguro, Sosín. ¿A Sosín también le acompaña su perra Pampa? No me digas. ¿Qué cosas pasan en el seno? Mi perra Salma. Ah, Y Carmela, no, se lo puse yo. El nombre. pues digo que suena a adicción nacionalista. ¿Qué he querido decir el otro día con que conviene ayudar aunque no sirva para nada o para poco? Quiero añadir, ¿os acordáis? Hay que ayudar a los niños, a apadrinar, a los perros, ahora a los monos de Gerona. Gerona, ¿es verdad? Sí. En Girona hay lo podéis encontrar en internet, Mona se llama. Sí. Mona, sí, pero yo te dije que era Fundación Mona. Fundación Mona. Montornès del Vallès, Barcelona. Fundación Mona. Allí están recuperando chimpancés y otros monos, el Rhesus, que por cierto tiene el mismo RH que nosotros, que son los monos de Gibraltar. De esos que están en jaulas o en zoológicos o en casas de particulares llenos de porquería, maltratados, porque se tuvo el capricho, como pasa con los perros, con los gatos, con los loritos, con multitud de animales, desgraciadamente objeto de compraventa, pues se tuvo el capricho, el nene quería un monito, se le compró y en cuanto tuvo un poco de edad ya se les iba de las manos. ¿Qué hicieron? Pues encarcelarle, condenarle al aislamiento, la suciedad, etc. En fin, los seres humanos somos así, al parecer. Y esta gente tiene la enorme compasión de recuperarles y tratar de curarles y de integrarles en sus sociedades de monos, claro. Porque la mayoría, pues,
no son integrables en la naturaleza ya. La mayoría se han humanizado, han copiado a los humanos y es muy difícil que aprendan los lenguajes y las relaciones de sus congéneres. Bueno, a mí me ha impresionado mucho esta gente, que la tenemos aquí al lado, de manera que yo propongo ayudarles, buscad en internet y entonces tenéis un cuestionario, podéis apadrinar o podéis darles una cantidad mensual, etcétera. Lo mismo que hacemos con los niños o con los perros, es decir, que somos hermanos todos. Los incluyo a veces con los hijos. Marisa, estoy sola. David, solo y sin ancho de banda. Bueno, no he entendido a ninguno, pero me parece muy bien. ¿Qué quería decir tal? Para poco. No hay que preguntarse por la solución al problema, la solución total de los problemas. Puede haber muchos pocos, pero sobre todo lo que interesa, es decir, donaciones de muchos pocos, de mucha gente con muchos pocos. Y eso ayuda a esta gente que está haciendo trabajos por estos abandonados y te ayuda a ti, solidario, porque he dicho antes, es que somos hermanos. Suelen estar dirigidos por mujeres estas fundaciones. Hay hombres que colaboran, pero sobre todo son las mujeres en África también, en Asia. No te pongas ahora eso. Estás haciendo abuelita. ¿Lo quieres poner? Comprobar, sí. En bandeja? Sí, pues que lo busquen. Así no ayudarás a madurar a nadie, Ya te lo he dicho varias veces. A ver, viene muy a cuento. Autonomía. La práctica del Zen nos capacita para hacer lo que tengamos que hacer individualmente. No hay esto ya hemos hablado de ello. Cada cual dispone de la libertad lúcida, de la madurez para responder a sus propias preguntas, situaciones o problemas. En fin, no lo había leído, pero creo que hemos hablado ya de esto. Es decir, el Zen, entre otras muchísimas cosas, sirve para que tú te respondas a tus preguntas. Quizá un día dejes de hacerte preguntas. Vamos a ver el egotismo de la palabra. ¡Oye! ¿Los perros quieren participar? ¿Vale? ¿Han oído eso de que somos hermanos? Egotismo de la palabra. Discutir para lograr la razón es demasiado contradictorio. El ejemplo típico de la prepotencia que no distingue entre interlocutores, porque todos son enemigos a destruir, gente vencible. No sé si estoy yendo muy deprisa. Yediridú. Algunas veces solo pasar tiempo a la pata coja para observar mi cuerpo y me doy cuenta de que mi cuerpo se desequilibra cuando pasan pensamientos por la mente. ¿Es bueno que lo siga haciendo? Yo creo que sí. ¿Esto se puede llamar meditación? No. Si tú crees que sí, hazlo. Y eso no es meditación, que yo sepa. Así que discutir para lograr la razón, para conseguir la razón,
es demasiado contradictorio. Un ejemplo típico de prepotencia, que no distingue entre interlocutores, ni de temas tampoco. Todos son enemigos a destruir, gente vencible. El practicante del Zen pierde las ganas de vencer con palabras. Es muy aburrido pretender convencer a alguien de algo. La prepotencia alcanza a todas las ideologías, religiones, artes y ciencias. Así que el egotismo se manifiesta ahí. Las discusiones son peleas, no interesa nada el tema del que se habla. Lo vemos en televisión todos los días, unos se tapan a otros con su voz, no les dejan hablar, que no se escuche lo que dice el otro. En fin, una casuística ahí infinita sobre esto del ganar, el vencer, A ver, ¿alguna cosita sobre esto? Si aumentamos la conciencia de la prepotencia, es posible que nos controlemos un poco, intelectualmente hablando, mejora nuestro ego. Es decir, no resultaremos tan tópicamente estúpidos, tan manifiestamente violentos. A lo mejor nos civilizamos un poco, por poco que sea. Pero eso siempre será una mejora del ego. Si practicamos todo esto, sale espontáneamente. Cosas. Ya me aburro de hablar. Así que esto otro día. Yediridú. Estoy solo y también tengo perro. Pues obsérvale que sabe más que tú. Observa su naturaleza, no lo que le has enseñado tú. No su falsa humanización. No es nada fácil de hacer eso, Porque tienes que desproveerte de tu sistema de señales, de tu sistema de interpretaciones. Hay gente, desde mi punto de vista romántica, que dice que ama la naturaleza. Sosin, con la práctica del Zen algo se ve, con mucho tiempo. Bueno, pues esa gente que románticamente habla de la puesta del sol, de los árboles contra el cielo, del mar, todo eso no son más que proyecciones literarias, artísticas, es decir, falsas, de su ego. Su ego quiere reconciliarse con todo, probablemente por la vuelta de la esquina sacar tajada. Cuando hay reconciliación hay abuso. En fin. Huir de los romanticismos
naturalísticos que son bastante repugnantes, cursis. Suso, diálogos, diálogos, comenté, convencer. No te entiendo nada, hijo. Lo Dímelo, ha escrito así, diálogos, dímelo en inglés. diálogos, comenté, convencer. No me hagas trabajar. Bueno, más cosillas. Venga, a poner algo en el asador. Pones algo. Además del oído. ¿Con qué te quedas esta noche? ¿Qué se te ha pegado a la piel? Sosín, me cuesta trabajo entender que con la ayuda voluntariado no sirve. Me cuesta trabajo entender. Que con la ayuda voluntariado no sirve. No entiendo. Oye, que yo no soy un jovencito de estos que se cartean y chatean y tal, y que por lo visto habláis contrayendo las palabras y todo eso, yo no lo entiendo. Me refiero a las donaciones a las ONG. ¿Qué? Que la cuesta trabajo entender que con la ayuda voluntariado no sirve. ¿Que no lo entiendo? ¿Tú lo entiendes? Tú tampoco, ¿ves? Me lo lees 5 veces. Si quiere que la entienda, verás tú cómo lo dice claro. Voluntariado, con la ayuda voluntaria. Ay. Vivir el momento, sin objetivo. ¿Quién dice eso? Eso sí. ¿Tiene alguna relación con lo dicho antes? Porque yo no la veo. No me lo pongáis difícil, oye, si la cosa es sencilla, hombre. Eso sí, sí. Pues no lo entiendo. Que digo que con qué os habéis quedado. ¿Alguno que me responda, por favor? Carmela, alegría sin objetivo, me quedo con eso, que es mucho. Sin objeto. Sin objeto. ¿Lo has leído bien o mal? Mal. Ah. Y Sirio, esta noche me quedo con las experiencias a los límites de los sentidos. Marisa, me quedo con encontrar cómo aplicar en el trabajo lo del maestro, aprender de su alumno y viceversa. Esa es una aplicación, Marisa, intelectual. Eso sí. Déjala. Marisa, hay que empezar por practicar el zazen y luego ese zazen, esa meditación, esas 3 cosas que he dicho, observación del ego y cortar, concentración en la postura y la respiración, eso va entrando solo en el resto de los campos de tus actividades, va entrando solo, pero el punto de partida es la meditación. A ver, ¿qué? Sosín, me quedo con haberte escuchado. Sosín, me quedo con... Bueno. Venga. Dosín y Cuvió. Lo de los 2 practicantes de la fábrica de armas con distintas respuestas en una misma situación. Dosín, Cuvió y ninguna errónea. Bien.
Otro, venga, hombre, molestaros un poco. ¿Con qué os habéis quedado? Una puñetera cosa. Una. Algo que se ha enganchado ahí, a la piel, a la carne. Carmela, el ida y vuelta del maestro alumno vivenciado. Esa es una puñetera cosa, dice Carmela. ¿Quieres explicarte un poco mejor? Más fácilmente. ¿Qué es eso? El ida y vuelta del maestro vivenciado. Del maestro alumno. Del maestro alumno. ¿Qué es eso? La Fundación Mona, eso sí. La Fundación Mona, esta lo vio por la tele. Carmela, el maestro da y recibe. Eso es de la Fundación Mona, de eso sí. De Carmela, si no me lo dices. Carmela, el alumno da y recibe. Vamos, muchachos, salgamos de nuestros límites mentales. Muchachos y muchachas. No conservemos tanto límite cómodo. Suso. Uy, madre. No, antes Dosín. Dosín. El que pide ayuda, ayuda. Suso. La observación de los pensamientos. Dejarles ir. Concentrarse en el presente. Josín. La generosidad, olvidar lo que se da a quien se da lo que se da. No se hace por el otro solo. Quedan 16 por decir algo, ¿no? Se han ido. Carmela. La práctica irá haciendo disminuir nuestra prepotencia. Son 11. No preveas qué ha de pasar con la práctica. Deja el camino libre, disponible, abierto. Carmela, te adelantas, con lo cual neutralizas la efectividad de la práctica. La práctica va por donde ella quiere, que es tu naturaleza y el aprendiz es tu ego. Carmela, gas. Pero hay que acordarse, ¿eh? Ahí sí se puede hacer esfuerzo. Aprender a morderse la lengua, a callar, si no hay algo que decir. Útil no hablar porque se tiene lengua, la sin hueso, dejarla tranquila, que es una servidora de la cabezona prefrontal, esta de aquí. Carmela, sin objetivos. Bueno, pues hasta el viernes.